Yo quiero ver jóvenes cubanos buscando trabajo y viendo un futuro aquí que actualmente es difícil, pero no imposible, no pienso que sea imposible. Las relaciones de Cuba y Estados Unidos en el año 2014, cuando se empezaron a mejorar, que además se aperturó la embajada de Estados Unidos aquí en Cuba, impactó de forma muy positiva en mi negocio, principalmente. A ver, nosotros veníamos con un crecimiento muy lento, con un mercado americano y europeo, pero muy escaso, y en ese momento se tomaron muchas medidas para que el turismo se aperturara, para que llegaran cruceros. Se vio un crecimiento, nosotros en lo particular, al número de servicios que brindábamos. Empezamos a comprar y a restaurar otro tipo de autos también. En el resto de los negocios también se vio un impacto positivo y un crecimiento de ellos mismos, porque a la vez que el turismo se incrementó, todos aquellos negocios que trabajaban vinculados directamente con el turismo se beneficiaron económicamente. Y por supuesto el resto que indirectamente también trabajaban con nosotros, chapistas, pintores, mecánicos, se vieron también favorecidos, electricistas. Y en el resto de los negocios, por ejemplo, la gastronomía, el alojamiento, pasaba lo mismo, que hoy en la actualidad no lo vemos, todo lo contrario, vemos negocios cerrando, personas que ya tenían un negocio bien posicionado, yéndose, emigrando. Es bien triste, la verdad. El gobierno de Trump, cuando en el 2016 ya sale el presidente, fue una de las cosas más fatales que nos pudo suceder. Todo lo que habíamos crecido hasta ese año, nosotros empezamos el negocio en el 2011 y ya te dije, fuimos haciendo un crecimiento muy lento. Cuando salen estas medidas de Obama, crecimos un poco más rápido, pero cuando llegó Trump todo se estancó. Los cruceros cerraron, todas las medidas que Obama había tomado volvieron atrás, él desbarató todo aquello. Por ejemplo, las visas que tomábamos a nosotros, a los emprendedores de múltiples de 5 años de turismo, eso se paró. La embajada prácticamente con este problema de los ataques acústicos, que también fue una cosa creada por este gobierno también. Vaya, fue todo un estancamiento total. Nos vimos casi que en los inicios del negocio. Sobre el gobierno de Biden, ¿qué puedo decirle? También pensaba que cuando salió iba a mantener la misma política de Obama, y como que nos sentimos relajados que en aquel momento Trump no saliera, pero no sucedió. Estoy, por supuesto, muy decepcionada, porque en aquel momento yo dije, esta va a ser la salvación del sector privado, esto va a mejorar muchísimo, porque es un gobierno demócrata que prometió que iba a volver a eso, pero no pasó. Por lo menos mi negocio en lo particular depende mucho del mercado americano, porque todas las partes y piezas de la restauración de estos carros americanos nosotros la traemos de Estados Unidos. Y entonces poder viajar, poder interactuar con ellos es una cosa vital para nuestro negocio. Hemos tratado de incursionar con diferentes bancos para ver con cuál podemos aperturar una cuenta, algo que nosotros estuvimos a punto de hacer en el último año de Obama con Stonegate Bank, y ahora tratamos de nuevo de hacerlo desde que se autorizó. Todavía no hemos podido hacer nada con ningún banco americano. Muchas plataformas americanas que existen en la actualidad, que ya están creadas, como es Get Your Guide, como es Booking, como es Amazon, eBay, por ejemplo, que se pueden usar, que ya están creadas y que podemos nosotros promocionar nuestros servicios, incluso usarlas directamente para comprar y ser parte de clientes y ser parte de nuestros proveedores, pero no podemos, están bloqueadas, tenemos que usar VPN, no podemos hacer pagos directos a ellos. En fin, es una película de horror y misterio. Los empresarios cubanos, en el caso mío particular, te puedo decir que hemos podido aprovechar todas las oportunidades que nos han dado tanto el gobierno cubano como el gobierno americano. Por la parte del gobierno cubano, por ejemplo, cuando empezaron a aperturarse todos los trabajos por cuenta propia, los llamados TCP, en aquella época nosotros al momento sacamos nuestra licencia para realizar una actividad. Desde el año 2022 fue otra de las oportunidades que se dieron, y nosotros sin perder tiempo
abrimos nuestra propia empresa privada, Nostalgic Card SRL. Con respecto al gobierno americano, igual, se pueden tener las visas, podemos tener la visa, podemos viajar, podemos negociar con ustedes, podemos traer las cosas de forma marítima, podemos importar. Todo eso lo hemos podido también ir haciendo de a poco, como digo yo, aprovechando las oportunidades que nos han dado. Por supuesto que pueden haber hecho mucho más, por supuesto. El gobierno americano quitándonos el embargo, quitándonos de la lista de países terroristas y por supuesto que estaríamos en otra posición ahora mismo. Y el gobierno cubano quitando un poco de miedo que tiene al sector privado. Tú tienes que negociar con nosotros, tú tienes que tener más confianza en lo que el sector privado puede hacer, porque hemos visto que en estos 2 años después de la pandemia ha sido el sector privado el que está alimentando al pueblo completo. Ha sido el sector privado al que le están dando la posibilidad de importar, al que le están dando, no digo créditos, pero sí otra vista, otra visión de crecimiento. No pienso que seamos los caballos de Troya del imperialismo y mucho menos que todos seamos hijos de funcionarios del gobierno. Estoy clara que existen muchas empresas que están apadrinadas por el gobierno, no es la mía, que hemos venido creciendo desde hace 13 años de cero, y tampoco creo que seamos los caballos de Troya porque, como te decía anteriormente, el sector privado es el que puede impulsar la economía. Somos buenos cubanos que no queremos migrar y que lo que queremos es cambiar Cuba, cambiar la situación actual que hay. Dentro de 3 años, 5 años, yo no voy a tener aquí empleados porque todo el mundo quiere migrar. Yo quiero ver jóvenes cubanos buscando trabajo y viendo un futuro aquí que actualmente es difícil, pero no imposible, no pienso que sea imposible. El sector privado puede ayudar mucho a la sociedad. Es cierto que en sus primeros años de crecimiento tiene que primero fortalecerse. Y mientras tú estás creciendo y te estás fortaleciendo, es un poco difícil poder brindar alguna ayuda a la sociedad desde el punto de vista, por ejemplo, económico. Pero se pueden brindar ayuda de muchas formas, por ejemplo, creando empleo. Y desde el momento que tú estás creando empleo en tu empresa, ya tú estás ayudando a la sociedad. Otra forma que puedes tener de ayuda es creando una conciencia, por ejemplo, educativa. ¿Cómo tú puedes enseñar a otros a tener su propio negocio? ¿Cómo tú puedes enseñar a las generaciones jóvenes desde que estás en la escuela a ser independiente económicamente, a crecer, a tener ideas de lo que puedes hacer en un futuro, lo que puedes estudiar mejor para que eso después te represente en un futuro una calidad de vida y una economía suficiente para vivir y no tener que emigrar? En nuestro terreno, como digo yo, en nuestro país, es donde más conversamos con disímiles empresarios norteamericanos. Por supuesto que ninguno de ellos tiene una política hostil contra el empresariado cubano privado, todo lo contrario. Son las medidas, las políticas transadas por los gobiernos a nivel general las que impiden que podamos tener una relación más directa de tú a tú, no solamente con sectores del transporte o del turismo como nosotros, porque igual ellos se van a ver beneficiados, sino también con el sector agropecuario, con otros sectores que pueden ellos relacionarse y ambas partes tener un beneficio, porque en una negociación si ambas partes no tienen un beneficio, no tiene sentido esa negociación. Hay un factor más allá que es el que lo impide y que constantemente está poniéndole trabas. ¿Qué puedo decir de Trump? Imagínate que en el año 2016, cuando él salió, sus primeros 4 años, nosotros tuvimos la oportunidad, un grupo de emprendedores, de estar en la Casa Blanca, en el Congreso, en el Departamento de Estado, hablando a varios funcionarios del gobierno y pidiendo que, por ejemplo, esta misma medida que había tomado de la eliminación de los cruceros, que los cruceros americanos pudieran visitar Cuba, la quitara, porque eran medidas que nos iban a afectar muchísimo. Y eso fue oído sordo. ¿Qué puedo esperar de estos 4 años ahora con él en el gobierno? Vaya, ojalá, y aunque sea en el último año, ya cuando ya esté a punto de irse,
cambie algo y tome alguna medida positiva con nosotros, pero no espero que los resultados sean diferentes. Sé que vamos a pasar muchos años difíciles, pero ya estamos como acostumbrados. Como que digo yo, con los 4 años de Biden fue prácticamente igual. Muy poco se relajó, muy poco se cambió. Y entonces digo, bueno, 4 años más, quizás va a ser un poco más fuerte, tendremos que buscar alternativas, buscar mecanismos, buscar métodos de sobrevivencia. No sé, quizás me equivoco, quizás sea de otra forma, quizás como son los últimos 4 años, él diga, bueno, vamos a ayudarlo, vamos a apoyarlo, vamos a ver qué pasa, son los que están manteniendo la economía cubana. En fin, no sabría ni decirte, pero es muy probable que tengamos 4 años muy duros. Las personas se calificaron en un primer momento, adquirieron las habilidades y las capacidades, acumularon cierto nivel de recursos y con ese cierto nivel de recursos emigraron. Emigraron en todos los sectores, incluyendo la micro, pequeña y mediana empresa. Y de repente, todos los actores económicos se ven enfrentados a una crisis estructural de escasez de fuerza de trabajo calificada. Al final, ellos están buscando de alguna manera estabilizar el asunto, porque efectivamente ellos se hacen con el problema una vez que tú tienes al inmigrante dentro. Y no solo es el problema, es el costo. Cada inmigrante tiene un costo.